la situación epidemiológica de la provincia, cómo va avanzando en algunos casos y con algunos datos interesantes que contaban ayer, que tiene que ver justamente con la utilización de camas de terapia intensiva, que en la provincia está a un 50%. Esa es una buena noticia, teniendo en cuenta que estamos, como dicen muchos, en el pico y hace un tiempo atrás hablábamos de que había mucho más ocupación. Para hablar de esto y de algunas cositas más que queríamos hablar con él, estamos en contacto con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Golián. ¿Cómo le va, Daniel? Sabrina de Dios y Julián Baccarini lo saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, Daniel, ¿imaginaba llegar a estos números a esta altura del año con respecto a la pandemia? Sí, en realidad hay que hacer una corrección. Ajá. Si nosotros tomamos todas las camas de terapia intensiva de adultos, de pediátricas y de neo, la ocupación es del 50%. Bien. Cuando ya las dirigimos a las camas exclusivamente de adultos, el promedio nos da un poco más de un 55%. Cuando nos dirigimos a las camas de adultos de el AMBA, ese promedio es del 62%. De todas maneras, es un número bastante inferior al que veníamos observando hasta hace 2 semanas, pero siempre hacemos la salvedad de que este fenómeno de disminución transitoria de casos y de ocupación de camas ya lo vimos durante esta pandemia. Y bueno, siempre son lindos los números cuando vienen buenos, pero tampoco hay que hasta que no tengamos una constante de un buen tiempo en donde este descenso sea significativo y se siga dando, uno no puede cantar victoria, ¿no? Si tiene que estar con la guardia alta permanentemente. Sí, y ahí apelamos a la responsabilidad personal, ¿no?, del individuo. Hablábamos ayer con la doctora Marta Cohen desde Inglaterra, también hemos hablado con Omar Sued, y todos coincidimos en esto de la responsabilidad de cada uno ante las situaciones, porque uno puede estar más o menos cansado con la situación, a veces uno se puede sentir que no puede hacer, claro, no podemos hacer lo mismo que antes porque no estamos en la misma situación que antes. Sí, a mí me gusta contextualizar esto que nos pasa en el mundo diciendo que esto pasa cada 100 años, que digamos que cuando es un hecho extraordinario que pasa cada 100 años, por lo menos así viene sucediendo. Entonces, cuando uno está hablando de un esfuerzo grande que en términos de estar mucho tiempo encerrados en una casa o con poca actividad, pudiendo salir poco, no pudiendo ir a actividades recreativas, hacer las cosas que nos gustan a los seres humanos, como es encontrarnos con otras personas, compartir. Ahora, uno piensa, si esto fuera una cuestión que se va a pedir por mucho tiempo, bueno, uno diría, me bajoneo mal. Sí. Ahora, es un esfuerzo que aparece necesario hacer, vuelvo a repetir, en cada 100 años. Es decir, esto no les va a pasar a muchas futuras generaciones lo que tuvimos que vivir nosotros. Por eso es un esfuerzo especial y pedimos a la gente que lo entienda de esta manera, que lo asimile y lo asuma de esta manera, porque la diferencia de no hacer este esfuerzo que nos falta aún hacer hasta que aparezca la vacuna, se paga en vidas. Por ahí no es la vida de cada uno de nosotros, pero tampoco no sabemos, nadie está exento. Pero seguramente sí se pagan vidas de otros seres humanos, se pagan vidas de otros seres humanos que incluso pueden ser los propios afectos de cada uno de nosotros. Los afectos familiares, laborales, de los vecinos, los conocidos, los amigos. Entonces, es eso, ¿no? Pensar que es un esfuerzo, pero que pasa cada 100 años. Claro, doctor, yo quería volver un poco a los números de los que hablaba, que usted nos aclaraba bien al inicio de la entrevista, y un poco con esto que decía Julián de la responsabilidad personal, pero también es muy importante que uno esté correctamente informado, ¿no? Porque sin esa información así bien concreta, como usted nos decía al principio de la nota, cuidarse es un poco difícil, ser responsable es un poco difícil también. Sí, nosotros siempre tratamos de ser lo más
sinceros y lo más científicos, digamos, dentro de lo que nos permite la ciencia, sobre el comportamiento de este virus y sobre el comportamiento de esta pandemia. Porque hay gente, algunos medios, ¿no?, que por ahí dicen, bueno, pero están siempre planteando escenarios negativos, y la verdad es que hasta ahora todo lo que venimos diciendo se va cumpliendo. Claro. Digamos, no porque uno tampoco sea ningún genio, es porque es el comportamiento natural de un virus que es extremadamente contagioso, que en un mes y medio se desparramó por todo el mundo, desde un lugar remoto de la China, y que obviamente por esa contagiosidad va a estar permanentemente intentando hacer lo que es el virus, que es pasar de una persona a la otra. Y esto, la única manera de detenerlo es con una vacuna masiva que corte esas cadenas de contagio. Ahora, mientras tanto, el virus va a hacer su tarea, y cuando nosotros movemos mucho un espacio físico como es el conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que conocemos como AMBA extendido, ¿no? Cuando lo movemos mucho, eso impacta sí o sí sobre el resto del país, no solo el resto de la provincia, sobre el resto del país. Entonces lo dijimos hace más de 2 meses. Ojo que el AMBA no es responsable solo por lo que le pasa a sí mismo, sino también es responsable porque la enfermedad se vaya corriendo al resto del país. Bueno, tenemos que hacer un equilibrio entre todas estas variables. Es necesario y es cierto ir abriendo algunas actividades económicas cuando estas más o menos son seguras, porque es necesario también contemplar el aspecto económico de todo este tema, pero siempre priorizando la vida. Entonces, nosotros preferimos ser cautelosos y esperar a que realmente se constate que hay un descenso significativo de los casos, y que este descenso más o menos se parece a lo que pasó en el periodo estival europeo, en el hemisferio norte, mejor dicho, cuando después de haber tenido una gran cantidad de casos, por varios motivos empezó a descender un poco, con muchos cuidados por supuesto, y esperar la vacuna. Eso es lo que decimos. No nadie quiere acá tener todo cerrado porque sí, al contrario, tratamos de agregar la mayor cantidad de actividades porque es necesario para la economía y para la gente en general, para sentirse mejor, pero siempre con un marco de seguridad. Estamos hablando con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Golián. Le quería preguntar, ministro, recién hablamos con Andrea Díaz, ella es presidenta de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Montehermoso, y ya pensando en función de los anuncios que hizo ayer el gobernador de este Fondo para la Cultura y el Turismo, ¿se tiene pensado desde el ministerio quizás trabajar pensando en la temporada, ¿no? En el caso de la temporada, como se pueda pensar en el contexto en el cual estemos, esperando la vacuna, digo, de reforzar quizás con algún tipo de hospitales móviles en los puntos de vacaciones? ¿Esto se está charlando, se está pensando? Sí, no, de hecho estamos ya reforzando el sistema, agregando camas de terapia intensiva en aquellos servicios que ya están funcionando en las zonas turísticas, y estableciendo 2 actividades fuertes: la posibilidad de ampliar con algún tipo de hospital modular. Se verá eso si hay posibilidad de hacerlo, pero también con un diseño de gestión de camas específico para el interior de la provincia, que a diferencia del AMBA, que si bien tiene la problemática de la enorme densidad poblacional, los efectores están relativamente cerca, los efectores de salud. Entonces uno puede ir haciendo la gestión de camas compensando aquellos hospitales o clínicas o sanatorios que se llenan más, redistribuyendo pacientes, etcétera. Esto hacerlo en una provincia de 330.000 kilómetros cuadrados es medio difícil, complejo, mejor dicho, porque hay kilómetros y kilómetros de distancia entre un centro que tiene una cama de terapia y otro. Pero estamos ahí trabajando en un sistema de postas, en un sistema que nos permita afrontar también el desafío ese de la gran extensión de nuestra provincia, y que a nadie le falte una cama de terapia intensiva. Sí, se está trabajando ya, no es que lo estamos pensando, sino que por estos días estamos agregando una gran cantidad incluso de
de camas de terapia intensiva a partidos o a municipios que tienen la posibilidad de hacerlo, y pensando estas otras estrategias ya en desarrollo para cuando vengan las vacaciones, que como decimos serán la mejor temporada turística posible que permita el momento en donde se deba decidir también, porque si uno dijera yo voy a contar con una vacuna un poco antes de lo que se está previendo, uno puede redefinir un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, si a mí me dicen en lugar de abril la vacuna puede estar en febrero, bueno, uno puede pensar una estrategia diferente para febrero y marzo e incluso mitad de abril, una temporada extendida. En fin, si tenemos una perspectiva mejor todavía, mayor anticipación, mejor. Tenemos que ir viendo. Y si no, ir trabajando con los protocolos muy estrictos, con la posibilidad de que la gente pueda llegar en una cantidad a los destinos turísticos que no se ponga en riesgo a sí misma, ¿no? Porque imagínense que todos hemos estado en la costa en épocas de vacaciones y la afluencia es enorme, y si hay lugares muy chiquitos, playas muy bonitas, por nombrar algunas del sur de Tres Arroyos, Jaromecó, que obviamente Tres Arroyos tiene su hospital, pero si a uno le pasa algo estando en las playas turísticas, lo que se tiene a mano es poco. Claro, es una asistencia primaria. Hay que hacer todo un diseño para ver cómo vamos usando las capacidades que hay en Tres Arroyos, que hay en Castelli, que hay en distintos lugares que pueden ser puntos intermedios, sin necesidad de que vengan al AMBA, ¿no? Aunque también se pueden pensar en estrategias de pacientes que puedan ser trasladados si hace falta al AMBA, si el AMBA en ese momento sigue con una buena disponibilidad de camas. Claro. Daniel, le quería preguntar a propósito, en la semana pasada hablamos con Omar Sued, el infectólogo y asesor presidencial también, teniendo en cuenta algunas reacciones, ¿no? Sobre todo los fines de semana, de marchas anti varias cosas, no anti una cosa, anti varias cosas, y él hablaba de la politización de la pandemia. ¿Usted considera que eso pasa también? Sí, en realidad en la vida todas las actividades, todas las circunstancias tienden a politizarse en el mundo moderno, ¿no? Lo que sucede es que no estaría mal que hubiera una discusión política en torno de la pandemia, en torno de las medidas que hay que tomar, etcétera, ¿no? Forma parte de la vida democrática. El tema es que hay quienes quieren utilizar esta pandemia para llevar agua para su propio molino, pero a nivel electoral, no pensando como país ni pensando en sociedad. Y por el otro lado tenemos gente suelta que cuando uno le escucha, cuando se le coloca un micrófono, realmente es una dispersión de ideas muy extraña, una mezcolanza, a veces hasta contradictoria, que se está expresando ahí. Lo único que uno ve que en esos lugares hay un montón de gente gritando que se saque el barbijo para que lo escuchen o no lo llevan, y son lugares de contagio, pero además son peligrosos en cuanto también al mensaje que transmiten, por más que uno no esté allí. Transmiten un mensaje que es falso, porque la verdad que la pandemia no la quiere nadie, pero se instaló y es una realidad, no se puede negar. Y está ahí, y hay que darle una respuesta, y la respuesta puede ser, bueno, que el virus haga lo que tenga que hacer, que haya tantos fallecidos como tenga que haber, y yo sigo como si nada sucediera, incluso la niego. Pero yo le quiero decir que mucha de la gente que ha estado en esas marchas se ha contagiado, incluso ha muerto, claro, ha fallecido. Entonces, la verdad que uno ve un discurso que a veces es muy incomprensible desde la más mínima racionalidad, ¿no? Bueno, yo la última por mi parte, Daniel, ayer 21 de septiembre, Día de la Estudiante y también de la Sanidad. Digo, ¿cómo vio los festejos a distancia que se dieron en la provincia? ¿Tuvo algún informe de cómo fueron los municipios? Y bueno, y también unas palabras, digo, del trabajo que están haciendo los trabajadores de la sanidad en una jornada como la de ayer. Sí, para mí fue una grata sorpresa que el comportamiento de los jóvenes de ayer, porque la verdad que
se pensaba que podían desoír más los consejos y salir masivamente. La verdad que nada de eso sucedió, salió relativamente poca gente, en forma más o menos ordenada. Un clásico acá de La Plata, que es el Parque Pereiraola, prácticamente no hubo movimiento, cuando se pensaba que podía ir una gran cantidad de gente a querer festejar el día, lo cual implica un nivel de conciencia que a veces es tapado por toda esa otra propaganda que muestra a los que sí se mueven, incumplen y son irresponsables. Pero hay muchísimas personas que son, muchas más, que son responsables. Así que la verdad que fue una grata sorpresa. Ayer no hubo ningún tipo de desborde. Y por el lado del Día de la Sanidad, bueno, yo lo expresé ya en tantos lugares y lo vuelvo a decir, es decir, el agradecimiento permanente y constante a los trabajadores y trabajadoras de la salud, que están dejando todo y lo están haciendo. Yo recorro los hospitales, los recorro y me meto dentro de las terapias, me meto dentro de los servicios, no solamente que me quedo charlando en la dirección, y veo como con te diría hasta el entusiasmo y el cariño y el amor que le están poniendo a lo que hacen, el conocimiento y el compromiso de la enorme mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Realmente es conmovedor. A veces da un poquito de bronca que el conjunto o un sector de la sociedad no se dé cuenta de ese esfuerzo, no los cuide más, no los reconozca, no los aplauda también, aunque dicen no queremos que nos aplaudan, la verdad que se lo merecen. Así que solo agradecimiento. Daniel Golián, ministro de Salud de la provincia, muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Hasta luego. Ahí estábamos justamente hablando con el ministro, repasamos varias cosas.